Saludos, bendecidos en Cristo. Aquí estamos nuevamente desde Portland, Oregon, aquí desde Cielos Abiertos para las Naciones. Así es de que, bendecidos, bendecidas, vamos a iniciar este servicio volviendo a la vida. Es muy importante que entendamos que había una vida desde antes de la creación del mundo, que fuimos escogidos desde antes para participar de esta vida. Así es de que nos vamos a gozar, va a ser de gran edificación esta enseñanza. Vamos a estar aprendiendo mucho lo que es el diseño original, lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero antes vamos aquí a gozarnos con un canto aquí con mi hermano Damián. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu brazo y tu perdón. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí me han lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecidos en Cristo, hermanas, amigos, aquí desde Cielos Abiertos para las Naciones. Que tengan una noche bendecida. Nos vamos a edificar volviendo a la vida. ¿Y por qué escogí este título de Volviendo a la vida? Volviendo a la vida es para aquellos que no conocen la vida en Cristo. Para aquellas personas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también para aquellos que ya tienen la vida, pero que de una o de otra manera no disfrutan la vida en Cristo. No la disfrutan porque no la conocen, no conocen que ya tienen la vida. Y esto es normal porque a veces hemos sido enseñados con conceptos de manera que no hemos sido realmente edificados. Pero tenemos que entender este diseño original. Tenemos que volver al diseño original, a lo que es la vida en Cristo. Y le iba a poner a esta enseñanza volviendo a la senda antigua. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes, desde la antigüedad, desde antes. Y muchos le llaman a la senda antigua a conceptos religiosos, de vestimenta por fuera, pero en realidad la senda antigua es desde el inicio, desde antes de la creación, desde antes del fundamento del mundo. Y tenemos que entender esto. Así es de que tenemos que volver al diseño original. Como fuimos hechos a su imagen y semejanza, tenemos que reflejar esa imagen y semejanza de quien nos gobierna, de quien vive en nosotros. Y tenemos que edificar a los hijos de Dios desde el diseño original de Dios. Desde el inicio, que haya un crecimiento, un desarrollo. Tenemos que edificar para que haya un desarrollo, para que haya un aprendizaje. Cuando hay un aprendizaje, en realidad vamos a dar fruto de quién somos. Bueno, voy a parar un ratito para saludar a mi estimado Eufronio Juárez, que está por ahí en California, a mi esposa que ya está conectada por ahí, a Marcela Maldonado que está conectada por ahí, estimada hermana. Bendecidos en Cristo. Así es de que volviendo a la vida, y es una vida que se nos ha impartido, es una vida que se nos ha dado. Los problemas del alma están resueltos en Cristo, pero tenemos que ir transformando nuestra alma para saber hasta dónde vamos avanzando. Tenemos que ir avanzando, que Dios se vaya manifestando por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Dios nos impartió su naturaleza divina por medio de Jesucristo. Es una vida impartida que ya se nos fue dada. Ahora nosotros tenemos que ir madurando, ir avanzando en este conocimiento, en este entendimiento. Pero tenemos que ir al origen, tenemos que ir al Génesis para entender esta realidad. Porque si vamos a Génesis 2:7, ahí nos damos cuenta que ¿dónde empezó? Génesis 2:7 dice: y Dios el Señor formó al ser humano del suelo, del polvo. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Tienes ahí otra versión? Allí mi esposa que me
ayude con otra versión. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y se convirtió un ser viviente, dice en esta versión. Y allí fue él sopló aliento de vida porque no había vida. Pero después, si nos vamos hasta el versículo 17, allí mismo, vamos a ir al 16 y 17. Dice, Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Y pues fue allí donde se perdió esa vida, donde se perdió la común unión Dios con el primer Adán. Allí fue donde se perdió esa vida. Había vida física, pero no vida espiritual. Habían muerto al comer del fruto prohibido, como dice en Génesis 3:1. Allí fue cuando la serpiente fue más astuta que la mujer y la llevó a pecar, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero vino un postrero Adán, vino Cristo a darnos esa vida que se había perdido. Vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es necesario que entendamos esta realidad. Pero ¿qué pasa con mucha iglesia? Que aún estando en Cristo, los domina la creencia del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Que hay hijos sufriendo. ¿Por qué pasa esto? Que hay hijos sufriendo, que le dan más valor al pecado que a la cruz, que al sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. ¿Cómo vamos a poder dar buen fruto? ¿Cómo vamos a testificar que hay vida cuando creemos que el pecado nos tiene dominados? Cuando creemos que Dios quitó el pecado del mundo, pero aún tenemos ese pecado. Tenemos que entender esta realidad, que Dios vino a darnos vida por medio de Jesucristo. Él vino a darnos esa vida. Así es que tenemos que entender esta realidad. Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14 para ir avanzando. Si lo tienes por ahí. Aquí lo tengo ya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice en esta versión, son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, dice el quien, si ustedes no recibieron el Espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba Padre. Tenemos un Padre, un Abba Padre, un Padre amoroso. El Espíritu mismo, dice el 16, el Espíritu mismo asegura en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que somos, esto es algo glorioso cuando lo entendemos, que somos hijos de Dios. Dice el 17, y si somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Y ya tenemos esa parte con Él en su gloria. Amén. Si es de que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento para saber que ya no nos gobierna el pecado. Amén. Que ya el pecado no mora en nosotros,
sino la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque hemos sido hechos hijos. Hemos sido herederos y coherederos con Cristo. Así es de que tenemos que volver a esa realidad y no dejarnos engañar por el pecado, por esa parte de nuestra mente que no ha sido configurada, por nuestra alma que aún no ha sido configurada a la ley del Espíritu que da vida. Gracias, Padre Santo, porque vamos avanzando en este caminar, en esta vida nueva en Cristo, que ya se nos ha impartido. Así es de que aquellos que no conocen esta vida, vuelvan a la vida. Aquellos que no conocen su posición en Cristo, posiciónense en Cristo. ¿Quién son en Cristo en realidad? Porque la ley del pecado es muerte, pero la ley del Espíritu, el Espíritu de vida, es vida en Cristo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por esta edificación, porque vamos avanzando, vamos aprendiendo. Y nosotros no somos para quedarnos aquí sin aprender, nada más leyendo Biblia, sino avanzando en esta madurez en el Espíritu. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a saludar a la estimada pastora Odi, que ya está conectada. El estimado amigo y hermano Juan el Exarrará, de por allá de Walla Walla. ¿Quién más está con? Estimada Marcela, conectada. Mi estimada esposa, que por aquí está y también está conectada. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué este tema de volviendo a la vida? De nuevo. Porque a veces tenemos que volver a reedificar. Tenemos que volver a reevangelizarnos a nosotros mismos. Tenemos que volver a reformarnos en Cristo. Porque hay cosas que aún no se nos han sido reveladas. Hay cosas que tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. A nosotros se nos metió mucha ley. Se nos impartió, y no fue malo aprender de la ley. No fue malo aprender de las sombras, tipos y figuras. Pero tenemos que aprender y volver a la verdad, volver a la vida. No quedarnos en las sombras. Tenemos que ser partícipes de esta realidad. Tenemos que dar, repartir, adjudicar, transmitir. Dios nos ha hecho su figura representativa, su imagen. Tú fuiste creado para ser representante de Dios. Fuimos hechos para ser representantes de Dios en la tierra. Pero no por nuestra propia cuenta, sino por medio de Jesucristo. En esta faz de la tierra fuimos puestos con un propósito. Es de dar a conocer las inescrutables riquezas de su gracia. Fuimos creados para tener dominio, señorío, naturaleza. Somos seres espirituales en un mundo natural. Tenemos que entender esto, que nosotros somos seres espirituales, porque se nos ha impartido el espíritu de vida, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El mismo espíritu se nos ha impartido. Se nos ha impartido su naturaleza. Por eso tenemos que cambiarnos el chip de nuestra mente y volvernos a la vida. No quedarnos en la ley, no quedarnos en las sombras, tipos y figuras. Porque fuimos hechos
a su imagen y semejanza. Y esto es tenemos que entender esto. Para ir avanzando en ese propósito eterno, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué te quiere escoger Dios si aún no le ha recibido? Dios vino a escogerte, Dios vino a escogerme para llevar las buenas noticias a aquellos que no conocen. Esta vida que se nos fue impartida, se nos fue dada con un propósito. No fue un propósito para quedarnos esperando que Él venga para que nos lleve, sino fuimos creados en esta vida para participar de esta herencia. ¿Y cómo vamos a participar de esta herencia? Dando a conocer la vida, dando a conocer el portador de la vida, el portador de la vida eterna. Llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen. Pero para eso tenemos que entender esta vida en Cristo, que no es una vida nada más para estar ahí, sino para participar. Vamos a ir a Juan 4:24. Juan 4. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Pero en qué verdad? En la verdad que es la vida, que es Él mismo, es la vida impartida. Tenemos que participar de esta herencia de la luz, a la que fuimos llamados. Gloria a Dios por esta vida. Amén. Pero tenemos que ir entendiendo que ya nosotros portamos la vida. Pero aquellas personas que no le han recibido, que se vuelvan a la vida. Porque el mismo Dios de paz nos va a santificar, dice 1 de Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará, y así lo ha hecho, porque le hemos recibido. Pero si no entendemos esta realidad de que ya le hemos recibido, de que ya no tenemos que esperar a que Él venga, porque ya portamos su venida, Él ya habita en nosotros. Y eso no quiere decir que allí va a parar todo, sino que va a haber una manifestación gloriosa. Va a haber una manifestación gloriosa. Tenemos que entender esto. Esta vida en Cristo. Vamos a Juan 1:14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Dice en esta versión, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad, y se nos ha impartido esta gracia, esta verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. De su plenitud recibimos gracia sobre gracia. De su plenitud, de esa plenitud, de esa verdad recibimos de Él, de esa verdad, de esa plenitud. Así es de que tenemos que disfrutar de esta plenitud en Cristo y recibir esa plenitud de gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Por eso es muy importante que entendamos que ya participamos de esta verdad. Amén. Que ya participamos de esta vida. Pero nuestra mente se tiene que volver a la vida, a esa vida que ya tenemos. ¿Y cómo se vuelve cómo se vuelve nuestra mente a la vida que ya portamos? ¿Cómo se puede arreglar eso? Si nos enseñaron a ver la vida de lejos, si nos enseñaron a ver a Jesucristo a distancia, si nos presentaron como un Cristo que hay que ir a visitar, como un Cristo que hay que ir a la iglesia, al templo, ir al altar, para visitarlo, para verlo. Nos enseñaron un Cristo a distancia, muy lejos, muy lejano. Pero yo vengo a decirles que Dios no habita en templos hechos por manos. Él ya habita en nosotros. Nosotros ya participamos de esta vida. Tenemos que entender. Pero para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, como dice en Romanos 12:2. No nos debemos de conformar a lo que el mundo nos dice. No nos debemos de conformar a lo que la religión nos dice. Amén. Vayan al templo, porque allá se va a manifestar Cristo. Vayan y póstrense al altar, porque allá sí hay unción. Y yo no digo que no debamos de ir. Claro que sí, pero tenemos que entender que nosotros somos el templo, que nosotros portamos esa vida, y que si vamos a donde quiera que vamos es para participar de la herencia de los creyentes en luz, para participar de esa naturaleza de vida que se nos ha impartido. Esta realidad en Cristo de la cual participamos. Y es algo glorioso cuando vamos entendiendo esta realidad, de no quedarnos en algo que va a venir, no quedarnos estancados, sino ir avanzando. Vamos a Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios. Dice en esta versión, para que todos sean uno,
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y así como Él está en el Padre, nosotros estamos en Él. Pero tenemos que dar fruto de esta naturaleza divina que se nos ha impartido, de esta vida que portamos. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? Si lo queremos hacer por nuestras propias obras. Si no hay esa convicción de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Tenemos que dejar esa naturaleza de pecado a un lado y disfrutar de esta herencia que portamos. Pero tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, que somos hechos a su imagen y semejanza. Así fuimos hechos, pero no solo de afuera, sino de adentro también. Por dentro. Tenemos que entender que portamos la naturaleza divina, que se nos ha impartido una vida en nuestro interior, no nada más por fuera, no nada más que si vistemos muy decente, que si andamos todos bien arregladitos y caminamos muy uniforme, ya participamos de esta vida. Tenemos que entender que la vida se nos impartió en nuestro interior, de adentro hacia afuera, hechos a su imagen y semejanza. Una realidad que se nos ha impartido esta vida. Ahora bien, dice 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Lo voy a repetir de nuevo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y nosotros portamos esa libertad, esa vida que se nos ha impartido. Pero esta es una vida en Cristo. Hay una ley que nos gobierna, es la ley del Espíritu. Pero esta ley del Espíritu no nos esclaviza a sufrir, sino a disfrutar de esta herencia. Tenemos que entender y que el alma se vuelva al origen. El alma volviendo al origen, vaciándonos de lo natural y llenándonos de Cristo. Lo voy a volver a repetir. El alma volviendo al origen, vaciándonos de lo natural de nosotros y llenándonos de Cristo, llenándonos de lo espiritual. ¿Y cómo va a suceder esto? Tiene que haber una reforma en nuestro interior. Una transformación del alma, como dice Romanos 12:2. Vamos a ir a Romanos 12:2. Me gusta mucho ese verso porque tenemos que entender. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice en esta versión, no se amolden al mundo actual. Y hay un mundo actual que se ha infiltrado en las congregaciones. Se ha infiltrado ahí, y más bien el cristianismo se ha amoldado al mundo. Y tenemos que hacer que el mundo se amolde a nosotros, que el mundo se amolde a Cristo. No se amolden al mundo actual. No nos debemos de amoldar a ese mundo, sino hacer que el mundo se amolde a Cristo. Amén.
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tiene que haber una renovación de nuestra mente para dar ese fruto, para dar a conocer esta realidad de quién somos en Cristo. Volviendo a la vida, volviendo al origen, volviendo a lo que Dios quiso hacer. Renovación de nuestra mente. Dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo ha sido la voluntad de Dios desde el origen, desde el principio? Que seamos hechos a su imagen y semejanza. Su voluntad ha sido siempre buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que avanzar, no amoldarnos a este mundo actual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo glorioso que tenemos que entender. Amén. No amoldarnos a este mundo actual. ¿Tienes algo que agregar? La transformación no se da en el espíritu, ni tampoco se da en el cuerpo físico. Amén. La transformación tiene que darse en el alma. Exacto. Porque aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entendemos que alma es parte del pensamiento, de la mente. Amén. Por eso dice que transformemos nuestra mentalidad. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El espíritu es perfecto porque ha sido recreado cuando nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura procedente de un nuevo nacimiento sin pecado alguno, justificados para siempre, porque en el nuevo nacimiento se nace sin pecado. Lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, un espíritu recreado, y en nuestro espíritu no hay pecado alguno. Exacto. El nuevo nacimiento es sin pecado alguno. Por lo tanto, la transformación que me habla Romanos 12:2, lo que acabamos de leer, no puede ser en el espíritu, porque ese ya fue hecha desde el momento en que fuimos salvos por Cristo. Tampoco puede ser en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el alma. Esa tiene que irse transformando. Y esta transformación se tiene que dar en el alma de la persona. En Santiago 1:21, mira lo que dice. Por eso es muy importante exponernos a la palabra. Amén. Porque cuando nos exponemos a la palabra, se da esta transformación poco a poco, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. ¿Te fijas? Gracias Sí. a Dios por darnos el privilegio de ser portadores de su palabra Amén. y de ser esa luz transformadora. Porque esta transformación es para todo el que ha recibido al Señor, porque no todos tienen este acceso, más aquellos los que han sido llamados hijos de Dios. El llamado es para todos. Amén. Pero para el hombre natural, mundano, no va a poder comprender, no va a poder entender. Necesita que haber la intervención de un Salvador Así para es. que se lleve a cabo esta transformación mediante la exposición y el conocimiento y la revelación de Cristo en su palabra en cada Amén. uno de los creyentes. Amén. Tiene que haber una transformación Así es. del alma. Porque el Espíritu que se nos dio es perfecto, es el Espíritu mismo de Cristo. Y como dice 1 Corintios 15:45, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Y el último Adán, en el Espíritu que da vida, que vino a darnos vida. El hombre no podía dar vida, producir vida en sí mismo.
a causa del pecado. Por eso así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, un ser común. El último Adán en el espíritu que da vida, que da una vida en el espíritu. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Dice el 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Tenemos que entender esto, tenemos que entender lo celestial. Tenemos que entender que aunque estamos en este cuerpo, aunque estamos en este mundo, a nosotros se nos impartió un espíritu de vida, un espíritu de vida celestial, no un espíritu del primer Adán. Se nos impartió la vida. Amén. Y tenemos que entender que se nos impartió esta vida para tener dominio y señorío. Esto significa recibir dominio, tener dominio. ¿A qué representa ese señorío? Viene a representar el gobierno de Dios. El propósito que Dios estableció para mí es que yo pueda señorear, es decir, tener dominio en lo terrenal, tener dominio, tener territorio. Y por eso Dios vino a darnos esta vida eterna. Como vemos en Efesios 2.1, vamos a ir a Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andabas conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Me voy al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, dice el 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Nos dio vida con Cristo. No dice nos dio vida separados de Cristo, sino que se nos impartió esta naturaleza de vida. Se nos impartió esta gloriosa vida. Por eso tenemos que entender esta realidad. Que no estamos separados, que estamos en Él. Como dice 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17 es fundamental que lo entendamos. Esto es algo glorioso que debemos de entender. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Imagínense qué glorioso es cuando entendemos esta realidad. Pero se nos tiene que formar Cristo. Así es. Para entender que estamos en Él y Él en nosotros, que somos su habitación, la habitación del Eterno. Nosotros somos la habitación del Eterno.
somos su morada. Así es de que tenemos que madurar en esto, viviendo en la vida, volviendo a la vida, cambiando de lo lejano que puede estar Cristo a lo interior que portamos, que es Cristo en nosotros. Pero como les digo, se nos ha enseñado de esa manera por mucho tiempo, de ver a un Cristo lejano. Pero tenemos que entender esta realidad de que Él no está lejos. No tienes que ir a cierto lugar para experimentar su vida, sino reconocer, reformarnos en esta verdad. Vamos a Romanos 3, 23 y 3, 23 al 26. 3, 26, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia y los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me voy a enfocar un poquito en Romanos 3:23, porque este versículo lo toman muchos religiosos, muchas congregaciones, mucho legalismo, para declararte que tú eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios. Y así te lo dicen: todos somos pecadores, todos olemos feo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y así te lo sueltan, nada más. Pero si no lees el contexto y no lees lo demás, te vas a quedar con esa enseñanza, con ese verso nada más. Ayer estaba escuchando una prédica en inglés, y el pastor que estaba predicando dice que él sufrió tanto cuando recibió a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que él se arrepentía. Decía: ¿para qué recibí esta verdad si sigo siendo pecador? Y dice que él, ya estando en Cristo, él se volvió al pecado, porque le decían: entonces eres un pecador. Dice: hasta que entendí que Él vino y me limpió, que Él vino a darme vida nueva, Sí, que Él vino a hacerme una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice: entendí que usaban ese versículo para tenerme sometido ahí, y que aún yo seguía siendo pecador, que tenía que depender de ellos, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y él dice que él sufría hasta que entendió que no era así. Pero mire lo que dice el 4. El contexto. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia. Él vino a darnos vida. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Amén. Así demostró su justicia. Gloria a Dios. Porque a causa de su paciencia había pasado por alto que todos Los pecados pasados. los pecados pasados. No era un poquito de pecados,
no era nada más la mitad, el 20%, eran todos los pecados. Los pecados pasados. Dice el 26, Dios lo hizo para demostrar en los tiempos presentes la justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y tenemos que entender esta grandeza. Por eso yo les digo, no nos quedemos en el versículo 23, sino volvamos a la vida. Volvamos a la vida que ya tenemos, a la vida que ya se nos ha impartido. Así es. No quedarnos en el Génesis, sino en la vida en Cristo. Es muy importante que entendamos esta realidad, esta verdad de volver a la vida, volver a la verdad que ya se nos impartió. Amén. Esta verdad que mora en nosotros, esta vida que mora en nosotros. Pero como les digo, la miramos muy lejos porque así nos enseñaron. Así es. Nos enseñaron con historias lejanas. Cuando lo recibimos, se nos ha impartido esta vida en Cristo. Esta vida en Cristo. Pero para esto tenemos que entender que nuestros ojos tienen que ser abiertos. Vamos a 2 de Corintios 3, 16 al 18. ¿13, 16? Ajá. 2 de Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero cada vez que alguien se vuelve a Cristo, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Tenemos que volvernos a Cristo, no a una religión, no a una denominación. Claro que a veces vamos a pertenecer o a congregarnos donde hay denominaciones, pero tenemos que entender que una denominación no te lleva a Cristo. Una religión no te lleva a Cristo. La vida que se te fue impartida es Cristo mismo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Pero libertad para qué? Libertad para creer en esa vida que se nos fue impartida. Para creer en el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es algo glorioso cuando entendemos. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor, somos transformados a su imagen, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Transformados a su imagen y semejanza. Amén. Esto es glorioso. Gloria a Dios. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. Cuando entendemos esta vida que se nos impartió. Cuando se nos van quitando velos y vamos mirando en el Espíritu. Amén. La gloria del Señor que está en nosotros, que es en nosotros. Glorioso, es algo glorioso cuando vamos entendiendo esto.
Allá en Éxodo 26, 31, 33, hablando de velos, Ajá. como tipo sombra o figura de lo que es el velo que no te deja ver la gloriosa vida de Cristo. Ajá. Dice en Éxodo 26, 31 al 33, Dios ordenó construir un velo en el tabernáculo para Amén. separar el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Amén, exacto. Y es el mismo velo que cuando Jesucristo resucitó se rasgó. Sí. Pero ahora ese velo está puesto en muchos hermanos que aún no pueden ver a Cristo, Así es. aún no pueden Aún ver hay esa velos. vida que se ha impartido, porque hay velos aún. Pero miren lo que dice Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Si lo tienes por ahí. Romanos Ujú. 5:12 Ajá. dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exactamente, aquí vamos a volver de lo que estábamos hablando hace rato, de que no nos quedemos en ese versículo. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero no nos debemos de quedar ahí. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Quiere decir, el pecado incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no pudo compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Abundó para todos, Jesucristo abundó para todos. Jesucristo vino a quitarnos esa mentalidad, a quitarnos ese pecado. Así es. Tanto en nuestro cuerpo como espiritualmente, pero tenemos que entender. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado del pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con más razón los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo. Este es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero para eso tenemos que entender esta realidad. Amén. Tenemos que entender esta verdad. Pero para aquellos que no lo han recibido, vamos a ir a Juan 1 del 10 al 14. Ya para ir cerrando, estos versículos vamos a usar para aquellos que nunca han conocido la vida, que quieren experimentar la vida eterna. Sí, en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Él Dios. vino a lo que era suyo, vino a su propósito, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto no nace de sangre, ni de poder humano, ni del deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Te doy gracias por los que ya hemos recibido esa vida. Te doy gracias por aquellos que no entendían esa vida, que ya la tienen, pero que aún no se les ha revelado. Te pido, Padre Santo, que se rompan velos para entender que somos uno con Él en el Espíritu. Oro por aquellos que no han conocido la verdad y que entiendan que la verdad vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Si hay alguien que va a ver este video, lo está viendo ahorita y no tiene esta vida, que reciban esta vida, que reciban la vida en Cristo, para que sean transformados, para que vivan esta realidad. Y va a haber fiesta en los cielos. Cada que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Amén. Y hay una vida nueva, volviendo a la vida. El Padre está con los brazos abiertos esperando que alguien se arrepienta, que alguien se vuelva al Señor. Y los velos serán quitados. De modo que si alguno es nacido en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás y aquí todas son hechas nuevas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mas vuelva de la muerte a la vida, de la esclavitud a la luz, de las sombras a la realidad. Porque esto fue establecido desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, nos gozamos. Vamos aquí con mi hermano Damián para un cantito más y cerramos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción
hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Gloria a Dios, bendecidos en Cristo. Gracias a los que se conectaron. Un fuerte abrazo. Jonathan, estimado Jonathan Carvajal, a ver cuándo nos acompañas aquí, estimado hermano. Aquí ocupamos un guitarrista aquí para que acompañe a mi hermano Damián. Gracias a mi esposa que estuvo aquí ayudándome, a mi hermano, estimada Marcela Maldonado, bendecida, gracias por acompañarnos. Estimado Eufronio Juárez, que está por allá en California, estimado, bendecido en Cristo, gracias por conectarse. Un fuerte abrazo. Estimada pastora Odi, bendecida, estimada pastora, también a ver cuándo nos acompaña aquí con una de sus enseñanzas. Quiero que sepan que la estimada pastora Odi fue una de las que nos empezó a administrar, también a ayudarnos con cosas que no sabíamos. Vamos avanzando. Ella por ahí también nos impulsó mucho y nos ha seguido impulsando con su apoyo. Gracias, estimada pastora. Estimado Juan, de por allá de Walla Walla, bendecido, saludos. Saludos, estimado Juan. Elix Tarrará, Julio César Carbonel Cárdenas, saludos, estimado, bendecido en Cristo. Roberto Sánchez Aparicio, saludos, gracias por conectarse. Luz María, estimada pastora de Colombia, bendecida, gracias por conectarse. Estimado Javier Noruega, de por allá creo que está en Argentina, bendecido, un fuerte abrazo, gracias por conectarse. Estimado varón de Dios, bendecido en Cristo, gracias por estar por aquí también, estimado varón de Dios. Estimado pastor que está allá en California, y Cheli Aguilar, estimada pastora Cheli, que también nos acompaña, gracias por conectarse. Estimado Dieguito Meléndez, saludos hasta por allá, Tualatin, que está por allá en Tualatin. Luz de Villegas también está por allá en Colombia, estimada pastora de Colombia, bendecida. Julio, bendecido. Armando Mata, saludos, estimado Armando Mata, bendecido. Bueno, gracias a Dios por esta impartición. Vamos avanzando, gracias a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo, agradecidos con Dios que nos da el privilegio de ir avanzando en este propósito eterno, de llevar las riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, de llevar esta verdad presente, de anunciar esta vida que se nos impartió, esta vida en Cristo que se nos impartió. Así es de que un fuerte abrazo para todos, para todas. Nos vemos para la próxima. Bendecidos en Cristo. Hasta la próxima.